Bienvenidos al 71º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del nuevo proceso constitucional 2023 junto a destacadas personalidades de la política nacional. Comenzamos el día de hoy saludando a Fair Supply, por supuesto, a nuestro auspiciador, quien hace posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus dispositivos electrónicos a través de Espacio Liberal. Te recuerdo, por supuesto, dar me gusta a este programa, compartir en tus redes sociales, comentar con el hashtag Espejo Constitucional y suscríbete al canal Espacio Liberal, este canal que estamos desde el mes de enero recién y ya se puede monetizar, por lo tanto puedes también hacer aportes a través de los superchats. Y bueno, entrando en materia de inmediato, ya tempranito este día, martes de otoño, bien gris el día de hoy. Les cuento que nuestro invitado de hoy es abogado, director de contenido del Instituto Respública. Él es académico de la Universidad San Sebastián, ex ministro de Bienes Nacionales, institutano, San Bernardino, sub-35, súper joven. Me refiero a don Julio Izammita, a quien le damos la cordial bienvenida en esta mañana. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Estari, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar acá conversando con ustedes tempranito el día martes. Como tú lo decías, hace un poquito de frío. A veces uno ya no sabe cómo salir vestido de la casa, porque no sabéis si hay que salir abrigado, si hay que salir un poco más relajado, pero bueno, así es el nuevo clima que estamos viviendo. Así es, bien otoñal, hoy día gris. Bueno, ayer llovió en algunos sectores de Santiago, ¿cierto? Pero bueno, hay que ponerle calor a esta mañana y vamos entonces a entrar en materia de inmediato. Los invito a revisar un poco de la actualidad del proceso constitucional. Revisemos acá entonces, comisión experta entra en su recta final y el Pleno se alista para ratificar el anteproyecto de la nueva Constitución. Dice, el órgano de 24 expertos terminó la votación de más de 900 enmiendas en cada subcomisión. Ahora viene la etapa final de los plenos. Los comisionados de ambos sectores destacan el carácter transversal del texto acordado. Luego de esto, el borrador de la nueva Carta Magna quedará listo para ser entregado, ¿cierto?, a este Consejo Constitucional que elegimos el pasado 7 de mayo. Y siguiendo con esto, dice, consejeros electos del oficialismo apuntan a crear, comillas, un bloque unitario de trabajo y dicen que republicanos tienen la responsabilidad principal en el éxito del proceso. Dice, la consejera electa del Partido Comunista, Karen Araya, señaló que trabajar, comillas, de forma unitaria le permitirá al oficialismo generar fuerza necesaria para poder instalar cuáles son las demandas y urgencias que Chile hoy día necesita. Mientras, desde Convergencia Social, Jerko Juvetich dijo que están a la expectativa de la actitud con la que van a presentar finalmente el Partido Republicano al órgano constitucional. Entonces, vimos que hace unos días el Partido Republicano también hizo una especie de cónclave, ¿cierto?, como para poner en forma a sus consejeros y parece que está ocurriendo algo muy similar por supuesto, en el oficialismo, como leíamos recién en esta noticia. Y siguiendo también con las novedades del proceso constitucional, aquí dice, ¿qué es lo que viene ahora? Fíjense que hoy día a las 15 horas comienza el pleno para discutir los informes de estas subcomisiones. Entonces, llegaron a acuerdos, ¿cierto?, las subcomisiones respecto de las enmiendas que habían presentado cada una de ellas, y esto se presenta entonces al pleno desde hoy día en la tarde y van a seguir miércoles, jueves, viernes hasta total despacho. Claro, dice, salvo la última que sería hasta total despacho. Entonces, a partir de mañana van a haber sesiones en la mañana y en la tarde para que esté atento. Julio, ¿tú conoces el canal de YouTube que tiene el proceso constitucional 2023? ¿Lo conoces bien? ¿Lo has visto? No lo he seguido el
YouTube que tienen los nuevos consejos de expertos y qué sé yo, pero sí hemos seguido mucho la discusión desde República con el programa constitucional que tenemos, que ahí dirige, tú lo conoces bien, Ricardo Hernández, y que permanentemente nos actualiza a través de WhatsApp, de Minuta, lo que está pasando. Ahora, yo encuentro que es muy valioso que muchas de estas instancias se transmitan porque recordemos que una de las cosas que perjudicó el proceso pasado es que muchas discusiones se hacían un poquito escondidas. Recuerda, Taren, que incluso negaron la posibilidad que la prensa ingresara para mostrar la discusión, una cuestión bien insólita cuando se suponía que era el proceso más participativo de la historia de Chile. Exactamente, exactamente. Recordamos eso, que hubo que extorsionar para que la prensa pudiera hacer su trabajo libre de todas maneras. Pero bueno, la cosa hoy en día es bastante distinta en el proceso nuevo. Y revisemos entonces, fíjense que renuevan 16 enmiendas para su discusión en el Pleno de la Comisión Experta. ¿Qué significa esto? Dice, previo al inicio de las votaciones del Pleno de la Comisión Experta, que eso, como les decía recién, parte hoy día a las 3 de la tarde, usted puede ver en el canal de YouTube, se llama Proceso Constitucional 2023, tiene poquitos seguidores, está cerrado el chat para el público, pero ahí usted puede revisar el pleno, particularmente el pleno que parte hoy día a las 3 de la tarde. Entonces dice, de las normas del anteproyecto que será entregado al Consejo Constitucional, las y los comisionados renovaron un total de 16 enmiendas que habían sido rechazadas en las distintas subcomisiones. Vamos a profundizar entonces un poquitito de esto. Dice, dentro de las iniciativas, para su discusión destaca en el capítulo 1, Fundamentos del Orden Constitucional, la propuesta que busca intercalar el artículo 16 bis nuevo, comillas, el Estado reconoce el valor económico y social del trabajo de cuidado doméstico no remunerado, debiendo promover la responsabilidad social del cuidado y la corresponsabilidad al interior de la familia. Bueno, esto usted lo puede leer en la página del proceso constitucional.cl, está disponible entonces con todas las informaciones que estamos viendo en este momento. De hecho, esta es una foto de la página. Y seguimos entonces, revisemos esta información, dice humo blanco en comisión de expertos, que es lo que vamos a ver específicamente hoy día con Julio Isamit. Umbral de votación de los partidos para llegar al Congreso queda transitoriamente en un 4% y el factor antidíscolos. La Comisión del Sistema Político acordó este miércoles que solo para la próxima elección se permitirá que los partidos que lleguen al 4% de los votos a nivel nacional podrá tener representación en el Parlamento. En los siguientes comicios dicho umbral subirá al 5%. También subsistirán las colectividades que alcancen 8 escaños en total entre los electos en la Cámara y los senadores que ya están en ejercicio y militan en sus tiendas. Comilla, esta es la ley antidíscolo. Cesará asimismo en su cargo el diputado o senador que sea sancionado con la expulsión del partido político en conformidad a lo establecido en la ley y tras un procedimiento justo y racional. Añade una de las normativas destinadas a proponer freno a la fragmentación política que hoy día enfrenta el Congreso Nacional. ¿Qué te parece, Julio? Cuéntame desde tu punto de vista, ¿qué pasa con este nuevo umbral del 5%? Que hay una transitoria, ¿cierto? Que lo vamos a revisar en un momento más, la transitoria, que solo por las próximas elecciones bajaría a un 4%. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hay un consenso, Tarín, de fortalecer nuestro sistema político institucional. Efectivamente, el sistema político ha estado debilitándose en los últimos años, especialmente expresado en la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sin embargo, yo creo que siempre hay que escoger bien cuál es el instrumento para recuperar esa confianza. Por ejemplo, la incorporación de un porcentaje mínimo de votos para que las personas puedan tener representatividad del Congreso, para que los partidos puedan tener representatividad del Congreso, me parece algo bueno, acertado, la experiencia comparada la muestra así. Pero cuando yo veo que se hace una regla transitoria ad hoc para que solo en la próxima elección los partidos que tengan un 4% sigan existiendo, en buen chileno, Taren, yo creo que ahí los expertos mostraron la hilacha. O sea, la gracia de tener un consejo de expertos era para que estuvieran, entre comillas, desasidos de los problemas de este mundo, podríamos decir. O sea, que ellos vinieran con su perspectiva académica, histórica, con su bagaje cultural, a aportar lo mejor de la experiencia comparada, de la tradición histórica chilena, de nuestra experiencia constitucional, etcétera. Entonces, redactan una norma bastante buena de poner un mínimo de 5%.
pero inmediatamente empieza la presión de los partidos, especialmente a la luz de la elección pasada, en que con ese umbral desaparecería Evópoli, desaparecería la democracia cristiana, desaparecería el partido Comunes en el caso del Frente Amplio, oye, desaparecería el PPD, desaparecería el Partido Radical. Entonces, ¿qué hacen los expertos? Dicen, mira, ni un problema, la regla es 5%, pero la próxima 4%. Bueno, ahí ya mostraron la hilacha de una manera muy, muy alarmante. ¿Por qué? Porque yo esperaría que eso pasara En el Consejo. Constitucional, donde hay personas que fueron candidatos en nombre de un partido, pero supone acá que los partidos designaron expertos. Y esto demuestra una cosa que, por ejemplo, Alejandro Francisco ha criticado mucho, de que en verdad no estamos en presencia de un consejo de expertos, estamos en consejo de personas designadas por los partidos. Porque algunos de ellos tienen credenciales para ser expertos, fantásticos. Otros no. Yo no estoy dudando de la legitimidad, ellos ya están designados que redacten el documento. Pero precisamente tendrían que haber sido más cuidadosos porque están actuando como representantes de partidos más que como expertos. Entonces, si supone que los supuestos expertos tenían que redactar algo más por encima, más en la larga, pensando en largo plazo, han caído en las mismas triquiñuelas de el transitorio, el accesorio y esto, ¿por qué te digo que alarmante? Porque hay muchas otras normas que están quedando bien parecidas. Por ejemplo, en materia de paridad. No se atrevieron Exacto. a hacer una propuesta de paridad permanente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mira, solo en la próxima elección y que el Congreso después lo decida. Bueno, esto es lo mismo al revés. El Congreso tendría que haber resuelto la discordia constitucional, no se atrevió y le tiró la pelota a este Consejo Constitucional. Yo soy de la idea de que nosotros no deberíamos tener ni un Consejo Experto ni un Consejo Constitucional porque tenemos un Congreso Nacional compuesto por diputados y senadores que tendrían que haber enfrentado esta discordia constitucional. No se atrevieron, no quisieron, no se la pudieron, diversas razones que lo llevó a tirar la pelota al córner. Y en el córner está este Consejo Constitucional con el Consejo de Expertos. Pero a mí lo que me parece aún más grave es que el Consejo de Expertos, ahora como hay un tema complejo que no se atreve a resolver, dice el próximo Congreso, especialmente en materia de paridad. Exactamente, exactamente, y que una ley de 40-60 por lo que entiendo. Hoy día específicamente no vamos a hablar de la paridad, a pesar de que sí es parte, por supuesto, del sistema político, pero quiero mostrarles esta gráfica que es muy decidora. Estos son los partidos que quedarían sin representación parlamentaria y que probablemente fueron a presionar, qué sé yo, a coaccionar la comisión experta para que hiciera esta norma transitoria. Estamos hablando de Evópoli, que tiene un 4,81% de los votos. Esto es en relación a la elección del domingo 7 de mayo, del domingo 7. Revolución Democrática, fíjese acá, con un 4,33% de los sufragios, el Partido Demócrata Cristiano con un 3,78%, el Partido por la Democracia con un 3,59%, Comunes 2,25%, Partido Radical 1,58%, wow, Partido Liberal 1,17% y el Frente Regionalista Verde y Social 1,02%. Ahí casi no se ve, fíjese, 0,07% humanista. Yo dije, ¿qué es lo que es eso? ¿Son nulos? No. Partido Humanista 0,07%. Tenemos entonces, estos serían los partidos que quedarían fuera y con el corte del 4% quedaría dentro Revolución Democrática y Evópoli, pero desde el Partido Demócrata Cristiano en adelante quedarían fuera entonces de los escaños o lo que sea, porque las próximas elecciones, Julio, si bien es cierto, son elecciones municipales de alcaldes y concejales. Entiendo que en esta próxima elección sería cuando se aplicase eventualmente el 4%, ¿no es así? Así es. Esto sería efectivamente en listas, como podríamos decir, para elegir parlamentarios, para elegir senadores. Una pequeña advertencia. Yo sé que no es la conversación de hoy día al respecto de la paridad, pero solo tal para que lo tengamos en la cabeza. Sí, claro. Bueno, aquí hay, yo conozco mucho la discusión que está pasando en el Consejo Constitucional y en verdad, cuando los diputados llaman, es por dos cosas. Uno, por los partidos, si es que van a poder seguir existiendo o no, y dos, por el tema de la paridad. Entonces a mí me llama la atención porque muchos expertos me dicen, mira, no he recibido ni una llamada por el tema de los derechos, de los principios, de las libertades, de las garantías constitucionales, no. Pero a la hora de ver cómo sigue existiendo el partido y cómo se distribuyen los escaños, chuta, ahí están
toda la llamada. Lo comento porque eso habla un poco de la pobreza de nuestro debate constitucional, cuando se supone que para la élite política el tema constitucional era el más importante de Chile. Recordemos que después de octubre de 2019 todos los partidos decían, de oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, de que el gran problema de Chile era la Constitución. Y ahora que se está redactando todas las llamadas son para ver cómo sigue existiendo el partido político, cómo son las órdenes de partido, y no necesariamente cómo tenemos la mejor Constitución para los desafíos que enfrenta el país a futuro. Respecto a los partidos que tú comentabas, y que era tan gráfica la imagen que nos mostraste, bueno, hay partidos de largo aliento. Mira, tú tienes el Partido Radical Socialdemócrata, que desaparecería. El Partido por la Democracia, que fue un eje importante de la transición, especialmente la del presidente Lago, desaparecería. La Democracia Cristiana. O sea, la Democracia Cristiana lleva una muerte o un proceso de muerte muy extendido, pero la verdad es que da la impresión que imparable. Si uno pensara estar en la mitad del siglo XX, la Democracia Cristiana era la gran fuerza revolucionaria, tenían el gobierno con Frei Montalva, fueron parte importante de la oposición al gobierno militar. En el año 90 el presidente Elwin gana en primera vuelta, el presidente Frei Ruiz-Tagle gana en primera vuelta, y recién con el socialista Ricardo Lago fue necesaria una segunda vuelta, pero la verdad es que la contundencia electoral de la Democracia Cristiana era muy fuerte. Tenían la FEUC, tenían la Federación de Estudiantes de la Chile, tenían la CUT, tenían el Colegio de Profesores, y todo eso perdió. ¿Y por qué te comento esto? Porque una cosa que hemos comentado mucho con un historiador que se llama Alejandro San Francisco es que a veces hay instituciones que siguen vivas materialmente, pero están muertas espiritualmente. Un partido puede tener concejales, puede tener diputados, puede tener senadores, pero si no tiene fuerza viva, no tiene un proyecto, no tiene una luz a seguir, bueno, la verdad es que se van empobreciendo y apagando poco a poco, y la Democracia Cristiana quizás es uno de los más tristes ejemplos de esto. Y veámoslo ahora, es uno de los partidos que tendría que desaparecer. Yo personalmente creo que la regla de los 5% es lo que corresponde, si es que esa es la regla general, pero a mí no me parece que las constituciones tengan que estar aplicando transitorias solo para salvar partidos de manera coyuntural. Si la Democracia Cristiana quiere seguir existiendo, y Evópoli quiere seguir existiendo, y Radicales quiere seguir existiendo, lo que tiene que hacer es subir sus votos, convencer a los ciudadanos de que ellos son un representativo de una parte importante de la población, y no, vía estos acuerdos, salvarse coyunturalmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener en 4 años después quizá una reforma constitucional para que sea 3%, 2%, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. A la medida, en definitiva es una norma a la medida que no es lo que se espera de una comisión experta. La comisión experta, como tú bien decías, debería estar como por sobre, ¿cierto? La coyuntura, por sobre los problemas país, por supuesto, las presiones de los partidos políticos, pero evidentemente no ha sido así. Vamos a revisar entonces el tema de los díscolos. Aquí dice, drástica sanción a los díscolos. En la subcomisión de sistema político específicamente, se llegó a un acuerdo para algunos controversiales, que se relaciona con severas medidas para los parlamentarios que renuncian a sus partidos durante su periodo, como ocurre usualmente en el Congreso desde hace algún tiempo. Se trata de una normativa para evitar el fenómeno del discolaje que ha azotado con fuerza al Parlamento desde antes del 2010, cuando en la Cámara de Diputados se conformó una bancada de díscolos y uno de ellos, Marco Enrique Ominami, llegó incluso a la papeleta. El acuerdo de la comisión mixta dice, comillas, cesará asimismo en su cargo el diputado o senador que sea sancionado con la expulsión del partido en conformidad a lo establecido en la ley y tras un procedimiento justo y racional. ¿Qué te parece esta sanción? Ha sido también muy controvertida. Recordemos que, bueno, particularmente tengo muy en la memoria cuando renunció de la carrera, por ejemplo, a republicano. Él tendría, en ese caso, tendría que dejar ese escaño si estuviera esta normativa vigente, ¿no es así, Julio? Sí, mira, hay varias cosas, varios elementos. Lo primero respecto a esta sanción, y a mí me da un poco de preocupación a todos los que nos están escuchando, pueden creer que somos unas personas tremendamente amargadas en contra de todo lo que se hace, pero la verdad es que yo pretendo tener y trabajar por una buena constitución, y una buena constitución es aquella que es mejor que la que tenemos, no Exacto. Simplemente mejor que el borrador pasado. O sea, es como cuando me dicen, oye, que viene el consejo de expertos, cantó el himno, fueron de traje y se saludaron de la mano.
Bueno, pero si ese es un mínimo de la civilización, que las personas canten el himno de su país, que vayan formales a su lugar de trabajo y que en el fondo se saluden con respeto. Y por tanto estamos tan traumados por el proceso anterior que a muchos se contentan con cualquier cosa. El país se enfrenta hoy día dos situaciones, Daré. Una discordia constitucional y urgencias sociales. Que la discordia constitucional no oculte las urgencias sociales por un lado, pero también que podamos resolver de buena manera esa discordia constitucional. Ahora, ¿por qué uno critica estas cosas? Porque uno esperaría, yo soy la idea de que nosotros tenemos una buena constitución. Aprendí en la universidad que era una buena distribución de poderes, de garantías de derechos y libertades, pero también vi en la práctica cómo esta constitución trajo a Chile los mejores 30 o 40 años de su historia. Y alguien podría decir, ¿pero qué tiene que ver la constitución con el progreso de los países? No, porque las instituciones, la estabilidad, la certeza que da una buena constitución permite que las personas progresen. Porque una persona en Chile puede esforzarse y trabajar y tener mucho mérito y va a tener una justa retribución por ese trabajo y mérito gracias a las instituciones que hay en el país. Tú te puedes esforzar de la misma manera en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, y el resultado va a ser distinto. ¿Y por qué si el esfuerzo es el mismo? Bueno, porque las instituciones son distintas. Dicho eso, y desde esa perspectiva que yo hago estos comentarios de que, oye, dado que ya estamos en este proceso de hacer una nueva constitución, cuando lo que nosotros tendríamos que tener es nuestra actual constitución con ciertas mejoras, upgrade, correcciones, quiero ir a lo que tú planteas respecto de la sanción a los parlamentarios. Me da la impresión a mí que los expertos a veces están más preocupados de resolver los problemas de los partidos que resolver los problemas del sistema político. Por ejemplo, crean la regla del 5% e inmediatamente una del 4% para que no peleemos con nadie. Segundo, se establece la ley antidiscolaje que la persona que fue electa por los ciudadanos y por alguna razón quiere irse del partido, la sanción es que pierde el escaño. Pero eso es inaceptable porque los ciudadanos votaron por un hombre o una mujer para representarlos en el Congreso. Evidentemente forma parte de un partido político. Pero, ¿qué pasaría después si la directiva del partido establece que tal persona se va del partido y por ese solo hecho va a perder su escaño? Eso es tremendamente antidemocrático. Y tanto se ha hablado de meter la mano a la urna a propósito de la paridad, que es algo que yo particularmente no comparto. Yo soy la idea de que hombres y mujeres van en una papeleta y otros hombres y mujeres eligen a quien los representa y serán los ciudadanos quienes deciden que está en el Congreso y no una ley que me obliga a tener X porcentaje. En la convención pasada un montón de mujeres perdieron su escaño para dárselo a hombres. En la actualidad algunos hombres perdieron su escaño para dárselo a mujeres. Eso me parece algo malo. Creo que el carácter sagrado del voto y su conteo debe mantenerse siempre. Pero en el caso específico de esto, yo estoy profundamente en contra y creo que es un error tal por tres razones. Primero, porque impide la libertad del parlamentario. Los parlamentarios tienen que ser libres para representar a sus ciudadanos de la mejor manera que ellos estimen y no pueden estar sujetos a presiones de partido. Segundo, porque otorga un poder inaceptable al presidente o la directiva del partido o al tribunal electoral, que ante cualquier discolaje interno lo van a querer expulsar del partido y como si eso fuera poco, además pierde su cargo de diputado o de senador de la República. Y tercero, porque también rompe un vínculo sagrado entre la persona, entre el representante y los representados. Y está estableciendo aquí un ultrapoder del, ¿cómo podríamos decir?, del partido. Y yo creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema político, pero no constituirnos en una partidocracia. A mí me da la impresión de que como nuestros partidos están tan débiles, estamos tratando por todos lados fortalecerlos, pero cuidado con fortalecer instituciones que no son perfectas, cuidado con darle poder extremo a instituciones que está compuesta por seres humanos, con múltiples debilidades, caídas, tentaciones, y evidentemente eso es un riesgo. Hoy día, como están los partidos, nosotros tenemos que poner incentivos a su fortalecimiento, pero no darles el poder total, porque vamos a pasar de un sistema político debilitado a un sistema político controlado por partidos debilitados. Y yo creo que evidentemente eso es un error, más a todos los argumentos que te comentaba antes, que creo que aquí hay una equivocación y que muchas veces están tratando vía constitución resolver un problema de los partidos que no han sido capaces de poder tener un orden en sus partidos, representar fielmente su idea, sus valores. Porque siempre se pone aquí en el caso del diputado que se aleje del partido. Pero ¿qué pasa cuando el partido se aleja del diputado? ¿Qué pasa cuando el partido se aleja de su ideario? Ponte tú, yo soy electo diputado y creo en los ideales de la justicia, la libertad, pero después va a mi partido y vota a favor de aumentar impuestos o vota a favor de privar a la familia del derecho a elegir la educación de sus hijos. Evidentemente yo no quiero seguir en ese partido. Y por ese solo hecho voy a perder
el cargo de diputado, cuando técnicamente el que mejor está defendiendo los valores de ese partido es la persona que ha votado en concordancia con esos principios. Entonces, yo creo que ahí hay un error y que puede abrir la puerta a situaciones altamente peligrosas. Exactamente, concuerdo absolutamente con lo que nos dice. Vamos a revisar ahora. Bueno, yo saqué, por supuesto, que un artículo dentro de lo abundante que es el sistema político en nuestra constitución vigente. Dice, norma constitución vigente, entonces, capítulo segundo, nacionalidad y ciudadanía, en su artículo 18, versa, habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en todo lo no provisto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación a los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral. Una ley orgánica constitucional contemplará además un sistema de registro electoral bajo la dirección del Servicio Electoral al que se incorporarán por el solo Ministerio de la Ley quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. Esto entonces es lo que tenemos vigente respecto de sistema político. Como les digo, es un extracto, es una norma solamente. Y vamos a revisar entonces norma del anteproyecto de la Comisión Experta en el capítulo 4, Congreso Nacional, artículo 43. En el numeral 2 dice, la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Esto es algo que no estaba dentro de nuestra Constitución vigente, pero se está incorporando entonces. Analizando esta norma, Julio, encuentro que es demasiado amplia, ¿cierto? Porque dice establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. ¿Qué te parece esta propuesta de norma, particularmente para la participación de los pueblos originarios? Bueno, si hay algo que uno aprende, Tarín, en la universidad o en la Facultad de Derecho, es de que las normas tienen que clarificar, tienen que ser certeras, tienen que darnos certezas. Y en ese sentido, cuando deliberadamente se dejan muchos conceptos de manera amplia, de manera vaga, puede llegar a generar confusión. Lo que está haciendo aquí la Comisión Experta, al establecer de manera amplia los mecanismos destinados a promover la participación política de los pueblos originarios, lo que está haciendo es dejar la puerta abierta para cualquier elemento, desde una forma más bien mínima, que es decir, promover la participación a través de campañas de información, a través de promoción de inscripción de candidatura. Segundo, quizá una forma más intensa de promoción a través de un financiamiento extra adicional, como es el caso de las mujeres, porque hay que recordar que en el caso de las candidatas mujeres, a la hora de la devolución de recursos por parte del Servicio Electoral, reciben más que los hombres. Y los partidos políticos que llevan más mujeres también reciben más dinero que los partidos que llevaron menos mujeres. Entonces, no sabía. Ponte tú, si el hombre recibe 1.000 pesos por voto, la mujer recibe 1.300, 1.500. Ahora, hay distintas formas de promoción. Una promoción es decir, puse un cartel, por favor, oiga, venga, inscribe ese candidato. Lo segundo es ponerle más plata, que es lo que hacemos hoy día en el sistema electoral chileno con la promoción de las mujeres en el espacio público. Y el tercero ya es una fórmula más de, podríamos decir, incluso una especie de paridad con la elección de voluntarios, y quizás la forma más extrema es la de los escaños reservados. Sin embargo, yo una vez escuché a un miembro del Consejo Experto, un experto de verdad, podríamos decirlo, que nos dijo, cuando uno lee la historia de Chile, cuando uno lee la Constitución de Chile, está leyendo la historia de Chile. Es decir, cada vez que leemos un artículo entendemos por qué se puso ahí. Cuando vemos el artículo 7 y vemos que ni una persona podrá atribuirse magistratura alguna, etcétera, etcétera, más atribuciones que expresamente le confiere la Constitución a las leyes, bueno, es porque en Chile vivimos un periodo de caudillaje muy grave. Cuando vemos el artículo sobre la probidad, sobre la transparencia en el artículo 8, que durante mucho tiempo simplemente decía derogado, recordemos, se puso la probidad y la transparencia, bueno, porque en el gobierno del presidente Lago fuimos testigos de toda la corrupción del caso Mosgate. Y frente a eso se respondió con una incorporación, porque alguien le podría decir que
que rasca estar poniendo en la Constitución que nadie va a robar plata en el Estado. Bueno, pero es que pasó, pues. Y probablemente pasa, como vemos muchas de las demandas y querellas que hay permanentemente en los municipios, en los ministerios, y todo. Entonces, como esto pasa, tuvimos que ponerlo. Y tú decías, oye, qué picante poner en la Constitución que los políticos no van a robar. Bueno, pero es que pasó, pues. O sea, en Chile, los ministros de Estado en el gobierno del presidente Lagos recibían un sobre con dinero en efectivo. Yo acabo de terminar de leer La historia oculta de la década socialista, Caño Cavallo y la Rocío Montes, que recomiendo mucho que los que nos están viendo lo puedan leer, un libro valioso porque te recuerda muchas cosas que uno sabe, pero que a veces se le olvida en el torbellino de historia y cosas que han pasado en este país en los últimos años, pero bueno, los ministros de Estado recibían un sobre con 3, 4, 5 millones de pesos en efectivo. O sea, yo me imagino, a mí me tocó ser ministro, jamás se me hubiese imaginado ir al banco a depositar 5 millones de efectivos. O sea, ¿qué cara me hubiese puesto la cajera? O sea, ¿usted dónde está robando esta plata? Bueno, eso en Chile pasaba y tuvimos que poner en la Constitución del 2005, firmada por el presidente Lagos, que los hombres y mujeres públicos van a estar a la altura de sus cargos, la probidad, la transparencia. Ahora, dado el contexto que estamos viviendo de reconocimiento cultural a los pueblos originarios, me parece que hay una fórmula acertada de incorporación vía multiculturalidad, reconocimiento, pero en ningún caso plurinacionalidad, ni mucho menos escaños reservados. Y si hay algo que acabamos de aprender en la elección del 7 de mayo, es que las personas de pueblos originarios son ciudadanos maduros, grandes, libres, independientes, que pueden libremente decidir dónde votar. Algunos decidieron votar en el padrón nacional, otros deciden votar en el padrón de pueblo originario. Y cuando decidieron hacerlo ahí, tuvieron un cupo de pueblo originario, y eso es lo proporcional a su representación. Y yo creo que hay un principio en la democracia que es que se represente como corresponde las distintas partes de la población, pero reservarles escaños ex ante, sin ninguna consideración a su tamaño poblacional y sobre todo a su interés de dónde quieren votar. Gran parte de los pueblos originarios no quieren votar por los escaños reservados, quieren votar en el padrón nacional porque se consideran chilenos igual que los demás. Entonces yo creo que es cuidadoso y me parece bien que se reconozca de manera amplia, pero en ningún caso que esto signifique un equivalente a los escaños reservados o cualquier cosa equivalente. Exactamente, pero lo deja muy amplio, ¿cierto? En el fondo raya para la suma, esto podría significar cualquier champonada de las que nos acostumbró la Convención Constitucional. Y bueno, vamos a ver entonces una cuña, atención con la cuña, es de Antonia Rivas, sobre justamente los pueblos originarios, y esta norma. Ella es de Convergencia Social, atención con eso. Creo yo, más allá de la indicación en particular, establecer un mecanismo que garantice escaños reservados para los pueblos indígenas. Yo tengo dos preocupaciones, se lo he señalado también a los invitados, con el mecanismo actual que se utilizó para los consejeros constitucionales, donde felizmente sabemos que se eligió una persona, pero como le he comentado, hay 10 pueblos reconocidos o que deberán ser reconocidos en la Constitución y en la ley indígena, y el mecanismo actual que tenemos, mi preocupación, y lo he señalado en varias oportunidades, es que solo garantiza que un pueblo, que es el pueblo mapuche, que es el pueblo mayoritario que he representado. Entonces me gustaría acá hacer ver esa posibilidad. Creo que tenemos posibilidades de llegar a un acuerdo, llegar a una norma unidad de propósito, podemos conversar. No voy a hacer una gran extensión sobre los derechos políticos de los pueblos indígenas que ha hecho la Corte Interamericana, hay amplia experiencia internacional. Yo invitaría después, si queremos conversarlo, el caso de Nueva Zelanda, que es un caso muy exitoso ligado a un padrón electoral auditado que funciona, pero principalmente que busquemos una manera de garantizar estos derechos políticos de los pueblos indígenas en el Congreso. Podrá ser en una o dos cámaras, en la indicación que nosotros presentamos lo remite a la ley, mostrando en este caso una deferencia al legislador, pero lo que me interesa aquí es presentarles la preocupación que tengo respecto a la representación de un solo pueblo. Yo creo que incluso llegando a acuerdos es importante pensar cómo garantizamos
la existencia de escaños que no sean solo mapuches del pueblo Rapa Nui. Por ejemplo, se ingresó una reforma constitucional en el Congreso que garantiza un escaño al pueblo de Rapa Nui. Es interesante dar una vuelta respecto a qué tipo de representaciones, que no es proporcional en este sentido, es una representación que obedece el carácter de pueblo. Bueno, ella indica entonces que hay que representar a más pueblos. Sin embargo, hubo un distrito, por así decirlo, solo de pueblos originarios, donde se presentaron 3 candidatos, ¿cierto? De los cuales 2 fueron aceptados por el CERVEL, 1 quedó fuera, y de esos 2 finalmente hubo uno, Antileo, que ganó su escaño, y que es un escaño supernumerario, que sería el escaño número 51. Entonces, al parecer, Antonia Rivas, la comisionada Antonia Rivas, pretende darle más participación, a pesar de que, como vemos, hubo ¿cómo decirlo? Hubo efectivamente la posibilidad de que los pueblos originarios participaran, pero no tuvo el interés, por lo tanto, por eso hubo tan pocas candidaturas, ¿cierto? Y finalmente salió elegido solamente un escaño, como lo vimos, de apellido Antileo, y que además, como vimos la joyita hace un par de programas atrás, vimos que era uno de los fundadores de la CAM, también fue frentista, entre otras joyas. Entonces, la verdad es que no entiendo bien a qué se refiere Antonia Rivas, diciendo que tiene que haber aún más representación, o como decía particularmente la norma, que debe haber establecer mecanismos para promover la participación. ¿Qué más promoción que dar la opción, ¿cierto?, de inscribir candidaturas? ¿Qué te parecen las palabras de Antonia Rivas? Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende la palabra de Antonia Rivas. La verdad es que esto representa muy bien la concepción de la extrema izquierda respecto a su posición con los pueblos originarios y de su intencionalidad en la redacción de una constitución. Vamos por partes. Primero, ¿por qué yo digo que esto desnuda el pensamiento de la extrema izquierda? Porque ellos no creen en las personas, creen en los colectivos. Y ellos creen que debería haber una representación del pueblo mapuche, como si el pueblo mapuche pensara de una sola manera, como si el pueblo de Yaquita pensara de una sola manera. Evidentemente, en la lógica de la extrema izquierda, todos piensan exactamente igual que ellos. Es lo que hizo que Isquia Siche llegara a Temucuicui pensando que le iban a recibir con los brazos abiertos por el solo hecho de ser de una coalición política distinta a la del gobierno anterior, y terminó siendo expulsada a balazos y escondida en una comisaría. O sea, la verdad es que ese idealismo que tiene la parte de la extrema izquierda es la que en parte permite o no permite enfrentar el terrorismo que tenemos en la Araucanía y la violencia permanente. Pero bueno, ¿qué hay detrás de esta norma? Primero, la lógica de colectivos, no pensar en las personas de pueblo originario como ciudadanos libres, independientes, que pueden decidir por sí mismos, sino con que hay alguien que sabe mucho mejor lo que ellos quieren para Chile. Segundo, de que efectivamente las personas han tenido promoción de participación, se abrió un padrón especial, se permitieron candidaturas y simplemente se trataron de inscribir 3, lográndolo 2. Y por tanto, la posibilidad que tenían personas extra pueblo mapuche de poder ser candidatos, la tuvieron siempre. Lo que pasa es que no se inscribió nadie. Y lo tercero es que se impone la realidad, pues Tarín, se impone la realidad. ¿Cuánta gente quiso votar en el padrón de pueblos indígenas? Se quiso votar un cierto porcentaje y que dio para un representante en el Consejo de Expertos. ¿Y por qué yo hago tanto hincapié en huir de la lógica del identitarismo o del colectivismo? Es porque hay muchas personas, la gran mayoría de los pueblos originarios, que sí participaron del proceso electoral. Lo que pasa es que no participaron del padrón indígena, participaron del padrón del resto de los ciudadanos chilenos, como el resto del mundo. Y a mí me tocó escuchar a muchas personas que habían dado charla a propósito del proceso constitucional pasado, que mucha gente les decía, pero si yo soy mapuche, pero soy más chileno que no sé qué, entonces ¿por qué voy a estar votando yo en un padrón distinto? Es más, lógico, en la Araucanía, donde la población indígena es una de las regiones mayoritarias, precisamente los candidatos de izquierda pierden, ganan los que no promueven estos padrones reservados, sino promueven una sola idea de ciudadanos grandes, hombres, mujeres, adultos, que pueden decidir por sí mismos y que huyen de esta lógica permanente de la izquierda de creer que las personas de pueblo originario son como esa lógica del buen salvaje y que tienen que venir ellos a luchar por sus derechos, ignorando
que son personas totalmente incorporadas al orden político, social, que participan de nuestra vida económica, que han tenido cargo de representación, incluso uno de ellos vicepresidente hoy día del Senado, sin necesidad de ningún escaño reservado. Exacto, el senador Buenchumilla te refieres, ¿no? Así es, pues vicepresidente, sin contar ya los grandes hombres de la historia y otros más que han participado, pero piensa tú que hoy día el vicepresidente del Senado es un miembro del pueblo originario y no tiene ningún cupo. Sí, hoy se está metiendo un ruido bien fuerte, yo no sé, ¿es en tu espacio o no? Porque de repente si tuvieras ¿cómo se llama? Un audífono a mano. Voy a tratar de buscar un audífono porque nosotros estamos en la oficina de República, pero tenemos una cosa permanente todo aquí, es que siempre se le ocurre cortar el pasto afuera como a esta hora. Quizás saben que tenemos un saboteo. Pasa, bueno. A ver, entonces acá vamos a revisar la norma. Esto es capítulo 4, Congreso Nacional. Esto es lo que se va a llevar al Pleno, ¿eh? Dice, composición de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Dale con el diputado y diputada. Artículo 48. Somos todos iguales. ¿Qué pasa con la O? Como que no conocen el léxico. No, es como cuando el otro día escuché a un subsecretario que decía los y las remedios. Claro, o los y las establecimientos también claro, los y las lo recuerdo. Bueno, dice el artículo 48 en el numeral 4, es mucho más extenso, por supuesto que solo incluí lo que es indispensable para nosotros. Entonces dice, numeral 4, solo los partidos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente electos en dicha elección de diputados y diputadas y los senadores que continúan en el ejercicio hasta la siguiente elección. Seguimos entonces con el mismo artículo. Los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños, conforme a las reglas anteriores se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados de manera proporcional al número de votos obtenidos para ello en el respectivo distrito electoral. Y esto lo hace especialmente complejo porque resulta que si usted, señora en la casa, votó por un parlamentario y ese parlamentario no llega al Congreso, a pesar de tener mayoría, porque no están los 8 integrantes o porque baja el umbral del 4%, ¿qué pasa? Se va a quedar con las ganas. A pesar de que sea incluso mayoría nacional, podría ser, ¿cierto? Que como el partido no llega al 5%, ni tampoco tiene los 8 escaños, simplemente ese diputado o ese senador no va a llegar a ocupar su escaño. ¿Es así, Julio? ¿Estoy haciendo una buena lectura? Sí, bueno, efectivamente los sistemas electorales no son perfectos y todos los sistemas electorales buscan identificar algún bien que va a promover. Por ejemplo, el sistema binominal, con todo lo que lo criticaban, tenía un gran objetivo o finalidad que era mantener la estabilidad del país y forzar 2 grandes coaliciones. Y durante los 10, 20 años que estuvo vigente, forzó 2 grandes coaliciones que eran mucho más robustas y que permitían la posibilidad de llegar a acuerdos. Sin embargo, se dijo, mira, que hay muchos grupos que están siendo subrepresentados o que no tienen manera alguna de llegar al Congreso y por tanto lo que se hizo es pasar a un sistema proporcional que sacrificó estabilidad de 2 coaliciones y generó 3, 4, 5 coaliciones y en suma hoy día más de 20 partidos políticos con representación en el Congreso Nacional. O sea, evidentemente se premió la representatividad sacrificando la estabilidad. Y eso no ha sido inocuo, o sea, eso ha tenido consecuencias. Piensa tú que desde los últimos 2 o 3 gobiernos presidenciales ninguno ha tenido mayoría en la Cámara y eso hace que tú no puedes llegar a acuerdo en temas tan importantes. Piensa tú que el gobierno pasado, para poder cambiarle el nombre a un aeropuerto, tenías que conseguir 7 votos de la oposición. Si eso había que hacerlo para cambiarle el nombre a un aeropuerto, imagínate tú lo que costaría para conseguir los votos de una reforma de pensiones que permita que las personas cuenten con mejores pensiones en los últimos años de su vida. Entonces, bueno, efectivamente eso ha tenido consecuencias, no ha sido inocuo y lo hemos visto, por desgracia, especialmente a partir de octubre de 2019. Sin embargo, esta norma que se pone lo que está buscando es de que hay partidos que tienen tan poquita participación que, al igual que en la Alemania y que en otros países, no tengan representación en el Congreso para forzar, para premiar los caudales de votos más grandes.
Ahora, hay que ver bien cómo se redacta, porque en el detalle a veces está la fórmula de llegar a mejores posiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien tiene mucha intensidad de voto en algunas regiones? Perfectamente podríamos permitirle que ese 5% se obtenga en un sector del país, porque de repente alguien puede tener un partido muy fuerte en Valdivia o muy fuerte en Magallanes. Entonces, claro, quizá en Arica saque 0 votos, pero tiene una intensidad de voto muy contundente en su región. ¿Y por qué le vamos a impedir a la región de Magallanes, que votó con una intensidad de, por ejemplo, 20% de un diputado, que ese diputado no salga porque el partido no sacó los votos suficientes en Arica? Si la gente de Magallanes está muy interesada en que esa persona lo represente, es más, tanto así que 1 cada 5 votó por él. Entonces, eso es algo que hay que estudiar bien de una manera un poco más objetiva. Y lo segundo tiene que ver también con la posibilidad de que, aun cuando no se tenga ese porcentaje, sí tenga un número de diputados. Entonces, claro, no obtuviste el 5% a nivel nacional, pero sí sacaste 1 en Arica, 1 en Coquimbo, 1 en Valparaíso, que te permitió llegar a los 8. Cada vez que uno presenta estos sistemas tiene fortalezas y debilidades. El nuestro actual lo tiene, el binominal también lo tenía, porque los sistemas electorales no son perfectos, no hay ni uno superior a otro en el sentido de más perfectamente representativo. Lo que hace es buscar qué buscas premiar. El binominal premia estabilidad, el proporcional premia representatividad. Yo soy la idea que nosotros tenemos que tener un sistema mixto que permita representar de buena manera a la ciudadanía, pero también que fuerce a nuestro sistema político a obtener mayorías y a llegar a acuerdos. Si no, quedamos entrampados con un Congreso beligerante como el que hemos tenido en los últimos 2 o 3 periodos presidenciales y que tiene consecuencias directas en la vida de la ciudadanía. Claro, y finalmente los gobiernos no pueden llevar a cabo su... Bueno, depende del gobierno en realidad, porque yo me alegro mucho. En algunos casos puede ser bueno que no que no lo tenga, sí. En el caso de Boric, por ejemplo, hizo famosas reformas tributarias y previsional. Enhorabuena que no lo tenga. Bueno, y el artículo transitorio, que es el que da vergüenza, digo yo que da vergüenza porque considerando que en la comisión experta la idea era que estuviera por sobre estas nimiedades. Dice, para acceder a la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados en el primer proceso eleccionario celebrado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, los partidos políticos deberán obtener al menos un 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente electos en dicha elección de diputados y los senadores que continúan en el ejercicio hasta la siguiente elección. Entonces, este es el artículo transitorio. Y les quiero mostrar la intervención de la comisionada Paz Anastasiadis. Ella es demócrata cristiana y habla justamente de este umbral del 5%. Revisemos entonces ese video. Del 5%, la definición, y aquí si algunos dijimos, podrían decir, no dijimos, sino que podrían señalar acá hay una mano en la urna. Bueno, acá vamos a revolver la urna y vamos a definir desde una estructura de una norma constitucional finalmente a qué personas en sus regiones, en sus distritos, le vamos a dar o no derecho a voz. ¿En qué sentido? Porque de acá tenemos que responder la persona y decirle, no, la verdad que el candidato por el cual usted vota, en el caso de una lista abierta o bien una lista cerrada, el partido por el cual usted vota y se siente representado, la verdad durante estos 4 años de periodo legislativo no va a tener representación. ¿Por qué motivo? Porque hemos fijado una norma de un umbral que en sus mismas características, sus mismas condiciones, en Latinoamérica solamente lo tiene Perú, que no podemos dar tampoco fe de que este umbral del 5% realmente está dando con la respuesta que toda sociedad democrática necesita. Entonces, ¿qué características tendría que tener este umbral? Si vamos a fijar definiciones, porque el sistema electoral no funciona, también recordemos, el sistema electoral fue reformado en el año 2015. No llevamos ni siquiera 7 años de una nueva reforma electoral que además contaba con una característica que hoy día ya no cuentan, que es el voto voluntario. Tenemos que entender que nuestro problema no solamente está en el rol que cumplen las autoridades, sino también la conexión que necesitamos hacer con la ciudadanía.
Si no logramos combinar al ciudadano con el Congreso, finalmente nos estamos combinando y dando respuesta a la democracia. Yo espero que este texto constitucional logremos tener fortalecimiento democrático y no desinterés, falta de confianza, deslegitimidad, porque no logro responder a través de esta Constitución con quien tenemos que lograr conectar, que es con las personas. Bueno, ahí estaba entonces Paz Anastasiadis, ella es comisionada de la democracia cristiana, justamente hablando de el sistema electoral actual, entonces, que ya tiene 7 años, decía ella, y como que en el fondo no les han dado el tiempo para que madure, pero ¿qué más, cierto? Si tenemos ya 21 o 22, creo, partidos políticos, una segmentación que hace ingobernable cualquier ejecutivo. ¿Qué opinión te merece? Sí, yo creo que hay varios comentarios que uno puede hacer de su exposición. Primero, vamos al sistema político actual. Y dice, mira, démosle tiempo, esto solo ha sido de 2015 hasta ahora, y bueno, ya estamos en 2023, pero no solo hay que darle tiempo, hay que mirar lo que ha hecho ese sistema político en los últimos 7 o 8 años. ¿Y qué hemos tenido? Hemos tenido 2 o 3 gobiernos de minoría legislativa, 1. 2, hemos tenido una revolución como lo que vivimos en octubre de 2019, en que un grupo político pretendió vía la fuerza votar el sistema político institucional, derrocar al gobierno, y obviamente la guinda de la torta era el proyecto constitucional que felizmente el pueblo rechazó el 4 de septiembre pasado. O sea, la verdad es que hemos visto las consecuencias de un mal sistema político, en medio de la polarización, en medio del auge de las redes sociales, del populismo, evidentemente genera un caos. Ese caos se expresa en muchas cosas. Se expresa, por ejemplo, en una paralización legislativa, como la que hemos tenido el Congreso en reformas grandes como las pensiones y en impedir que los gobiernos puedan enfrentar las urgencias sociales largamente postergadas. Segundo, lo hemos visto en la Revolución de Octubre, que ya lo comentaba, cuando se trató de subvertir el orden político institucional por la vía de la fuerza y además esa revolución consagrarla en una constitución como la que conocimos en el borrador del 4 de septiembre pasado. Y tercero, de que ya hemos estado ya en 2 procesos constitucionales. O sea, no es sano, en ningún sistema político es sano que estemos cambiando la Constitución permanentemente. La Constitución se redactó en el gobierno militar, se modificó a fines del gobierno militar en un acuerdo amplio, transversal, y fue ratificado en las urnas. El 2005 se hizo otra reforma, ya no plebiscitada, sino ratificada en el Congreso Nacional con una mayoría muy amplia, transversal, al punto que todos podemos recordar las palabras de Ricardo Lagos, que por fin tenemos una constitución democrática para Chile, y la firma de la constitución fuera el presidente Lagos y sus ministros. Bueno, y alguien decía algo así del estilo, bueno, ¿cómo la izquierda se opone a la Constitución si está la firma de Lagos? Bueno, es que no le importa, a la izquierda lo que le importa son las ideas que dice la Constitución, le da lo mismo que él la firme. Por eso cuando hace poco alguien decía que la firma de Boric le daba más legitimidad, yo no lo comparto. La izquierda la puede firmar Boric, la puede firmar Camila Vallejo, Giorgio Jackson, y si la izquierda cree que las ideas que están ahí no le parecen, está dispuesto a hacer la revolución de nuevo, tal como lo vimos en octubre de 2019. Entonces, que alguien diga, mire, démosle tiempo a esto, no le demos más tiempo, si en los últimos 8 años nos generó una parálisis legislativa, nos generó un proceso constitucional y una verdadera revolución. Evidentemente yo creo que esto hay que meterle mejora y hacerle un upgrade a nuestro sistema político muy, muy claro y contundente. Y lo segundo es que si a la consejera experta no le parece la regla del porcentaje, bueno, quitémoslo todo, pero no esta, entre comillas, picantería de decir ya 5%, pero solo la próxima 4%. No, pues si no nos gusta el porcentaje, saquémoslo, pero no empecemos a hacer acomodos. Miren, no me gusta, pero no me gusta quizás por el fondo, sino no me gusta porque mi partido desaparece. Entonces, bueno, si no estamos de acuerdo, quitemos todo el porcentaje. Pero estar haciendo estos arreglines, que esta elección es 4%, pero en la siguiente no sabemos cuánto va a ser, bueno, evidentemente eso empobrece nuestra discusión democrática. Y solo un comentario. En Alemania existe la cláusula del 5%, es decir, los partidos políticos que obtengan menos de 5% válidamente emitidos no obtienen representación parlamentaria. Así de simple. Tienen otros mecanismos respecto a minorías, especialmente étnicas, pero la verdad es que la posibilidad de incorporar un mínimo número de participación o de votos es algo que existe en la experiencia comparada. En América Latina la consejera citaba Perú, en Europa existe el caso alemán, precisamente para exigir un mínimo de representatividad a la hora de estar en el Congreso, que en tiempos de crisis puede ser valioso. Así es. Bueno, Perú no es muy buen ejemplo porque ya hemos visto todas las revueltas que se han formado. Me parece que allá sí hay solo Cámara de Diputados, por lo que entiendo, no hay un Senado.
A la luz de que la extrema izquierda quería eliminar el Senado en el borrador pasado. Bueno, Perú es un buen ejemplo para defender el bicameralismo, es decir, que la Cámara de Diputados tiene un rol más político y fiscalizador, pero tiene que haber una institución que dote de estabilidad al país, y ese es el Senado, y por eso los senadores los elegimos por 8 años y no por 4, por eso se renuevan por parcialidades y no todo al mismo tiempo, cosa que si un grupo político quiere impulsar transformaciones radicales del orden político social vigente, tenga que tener una mayoría, pero que esa mayoría no sea circunstancial, sino que sea una mayoría permanente en el tiempo que les permita alcanzar los quórums y el dominio de las cámaras durante un periodo largo de tiempo. No como que, oye, mira, en tal año, o sea, que recordemos la historia electoral reciente, el plebiscito de entrada, 80-20, pero unos años después, más de 8 millones de chilenos fue a decirle que no a la propuesta que rechazó la Convención Constituyente. Pero ¿cómo? Si un año y medio antes había votado al otro lado. Es más, hoy día la encuesta nos dice que hay cada vez una mayor desafección de las personas respecto al proceso constituyente, que no es la primera prioridad de los chilenos. Algo subió en la encuesta a propósito del triunfo de republicanos, que más gente se sintió esperanzada del proceso que está en curso, pero aún así no es una encuesta que te diga que el 90% de la población quiere un nuevo borrador constitucional o un nuevo texto constitucional. Y yo siempre digo, Tarín, y quizás esta es una reflexión para ir terminando, pero te la adelanto un poquito, pero veamos lo que se propone y después votemos con libertad. O sea, el otro día alguien me dijo, oye, ¿qué pasa si se pone el derecho a la vida, el derecho a la vida, la ley protegerá la vida al que está por nacer? Y me decía un amigo, es una conquista. Y le decía, bueno, ¿cómo que una conquista? Si eso yo ya lo tengo, eso ya está en la Constitución. No, es una conquista porque en la pasada te estaban poniendo el aborto libre. Sí, pero es que la pasada, olvídate, si no es criterio de comparación. El único criterio de comparación es nuestra Constitución vigente. Y yo quiero que tengamos los mismos derechos y libertades que ya tenemos en nuestra Constitución. En otras palabras, ni un derecho menos. Y si la vida se protege de la vida al que está por nacer y el derecho a la vida, para mí no es una conquista que alguien me dice, mira, te garantizo el derecho a la vida. No, ¿cómo que me garantice el derecho a la vida? Si eso ya lo tengo, ya está escrito en mi Constitución. Y por tanto, wait and see. Miremos y después decidimos. Y cuando traiga el borrador, decidiremos con ciencia si creemos que es mejor que el actual o no. Exactamente, concuerdo plenamente contigo. Y vamos a pasar entonces a nuestra sección a favor o en contra. Yo te voy a dar varios conceptos y tú me dices si estás a favor o en contra, ya que en diciembre votamos a favor, en contra y no apruebo, rechazo como era el año pasado. Entonces, Julio, Estado subsidiario. A favor. Indultos. Bueno, a favor. ¿A favor? A favor de la facultad del presidente. Ahora, el presidente tiene que ejercerla bien. Ahora, si tenemos un presidente que... ¿Te acuerdas tú que el presidente está en una posición imposible? Porque o leyó los decretos o no los leyó. Si los leyó, quiere saber que sabía que está indultando a unos delincuentes confesos sin ninguna intención de redimirse. Y si no los leyó, gravísimo. ¿Por qué? Porque el presidente firma indultos sin leer lo que firma. Por eso nunca se ha podido aclarar si el presidente leyó los decretos o no, y la verdad es que ya el mundo prefirió dar la vuelta a seguir escarbando en ese tema. Una chambonada más del presidente que le dejamos pasar. Ya no estamos sorprendidos. Sí. Bueno, paridad ya me dijiste que estabas en contra plenamente. Así es. Sí. Desarme de la población civil. No, en contra. En contra. O sea, yo no sé si puedo hacer comentario o no. Si esto era por supuesto. Dale. Bueno, dale. Ya que resalté el Estado subsidiario es la mejor protección de la libertad de las personas. Cuando el Papa Francisco fue a Estados Unidos, dio un discurso en el Congreso y habló un montón de la subsidiariedad, y los gringos se miraban y decían, ¿de qué me está hablando? Si la subsidiariedad no es una palabra que acá ocupemos. Pero un amigo mío puso en Twitter, dijo, era un profesor estadounidense, y pone, oye, cuando habla de la subsidiariedad, el sinónimo de eso es protección de la libertad. Y cuando en Chile se habla de Estado subsidiario, es que las personas y nuestras comunidades seamos los motores del progreso. Y evidentemente eso a la extrema izquierda no le gusta, porque la extrema izquierda lo que cree es que el Estado es el motor del progreso. Y frente a eso hay que rebelarse. Entonces, cuando alguien dice que el Estado social es lo mismo, bueno, si el Estado social de derechos y libertades es lo mismo que la subsidiariedad, evidentemente estoy de acuerdo. Pero cuando me dicen que hay un acuerdo que firmó desde la UDI hasta el Partido Comunista por un Estado social de derechos, yo me niego a creer que todos los partidos piensan lo mismo, porque si la UDI piensa lo mismo que el Partido Comunista respecto al Estado social de derechos, habla pésimo la UDI. Y si el Partido Comunista piensa lo mismo que la UDI sobre el Estado del Derecho, significa que el Partido Comunista renunció a sus mayores anhelos, aspiraciones e ideas de un siglo. Me llamaría mucho la atención. Y por tanto, nosotros tenemos que trabajar para que Chile tenga un orden social subsidiario, que significa que la primera pega la tienen las personas y las comunidades y el Estado solo ayuda.
es lo que Antonio Millán Puelles definía como ayúdate que yo te ayudaré. Dale tú primero, trata de comprarte una casa, y si no puedes te vamos a ayudar con un subsidio. Oye, educa tú a tu hijo, pero si no puedes te vamos a ayudar con un subsidio ocasional. Ahora, eso nunca puede ser de que el Estado, porque pone la plata, ponga la música, porque el Estado pone plata ajena, ¿no? La plata son de las Exacto. personas. Nosotros pagamos impuestos para que ayuden a esa persona a obtener su casa o a educar a sus hijos. Pero eso no puede ser que el gobernante de turno le diga, perfecto, yo te ayudo a educar a tu hijo, pero quiero que lo eduques así, o escuchando estas ideas que tú no necesariamente compartes. Yo frente a eso me rebelo y creo que es tan importante defender, comprender lo que es el Estado subsidiario, porque si no muchas veces por no conocerlo y no entenderlo, terminamos entregándolo a la primera. ¿Y qué te parece el Estado Social y Democrático de Derecho que está en la base número 5? Habrá que llenarlo de contenido, me imagino, ¿no? Primero. Es un buen titular que hay que ver cómo se llena. Si ese titular se llena de una bajada periodística, podríamos decir, de estatismo, de control de ese Estado, de ese perro el hortelano, ¿cierto? Que no come ni deja comer, que el Estado con un rol exclusivo y excluyente, naturalmente tenemos que rechazar y huir de esa definición. Yo creo en un Estado subsidiario, se puede llamar eso Estado Social de Derechos y Libertades, no me importa tanto el nombre como el contenido. Ahora, en cierto modo, Tarit, y quizás que una bandera más de largo plazo, sí me importa el nombre, porque en la derecha estamos acostumbrados a entregar los conceptos. En Chile ya no se puede hablar de desigualdad porque la izquierda cree que es el mayor problema del mundo, cuando en verdad las personas lo que más quieren es desigualdad, quieren que sus hijos tengan más oportunidades que ellos. Cuando uno escucha a los papás decir la mejor herencia que te puedo dejar en la educación, quiero que tú seas más que yo. Bueno, eso tiene consecuencias. En mi casa vivía mi abuela que sabía leer y escribir, mis papás terminaron cuarto medio y mi hermana y yo somos universitarios. Bueno, hay una desigualdad en la familia, pero eso no te genera un conflicto, te genera un orgullo familiar. Yo estoy seguro que mi abuela estaba orgullosa de nosotros y no enojada con nosotros por haber ido a la universidad. Cada familia quiere que sus hijos, sus nietos sean más que ellos. Bueno, pero no podemos hablar de eso porque la izquierda cree que la desigualdad es el principal problema de la humanidad. No podemos hablar del lucro, que es la legítima retribución por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. O sea, en el fondo, aquí todo el mundo tiene sueldo, todo el mundo gana plata, pero no se le puede decir lucro porque la izquierda cree que el lucro está mal. Bueno, y ellos lucran en el Congreso, lucran en el gobierno, lucran en los partidos, lucran en sus distintos trabajos, pero eso ahí está bien. Y lo mismo pasa con la subsidiariedad. Yo tengo amigos de centro derecha que me dicen, ya no hay que hablar de subsidiariedad. Ahora hay que hablar de colaboración pública y privada. ¿Por qué? Porque eso suena mejor. El otro día escuchaba a alguien de un gremio que decía, bueno, hay que esconder la idea y presentarla bien. No, aquí no hay que esconder la idea. Primero hay que tenerlas. Segundo, hay que comprenderlas. Hay que darlas a conocer y defenderlas. Como decía una vez Felipe Cubillo, muchas veces la libertad está más bajo contra las cuerdas, no tanto por la fuerza de sus atacantes, sino por la debilidad de sus defensores. Y yo creo que ahí nosotros no tenemos que ceder en dar la batalla cultural. La izquierda no tiene ningún problema a la hora de hablar sororidad. Y la derecha no quiere hablar de subsidiariedad porque es muy difícil pronunciarla. No, es porque no quieren defender la verdad o no la comprenden, que es mucho peor. No, terrible, tienes toda la razón, hay que avanzar con esa idea, especialmente en el momento político que estamos viviendo, donde están todas las cartas a nuestro favor. De todas maneras, sigo adelante entonces con la sección a favor o en contra. Agenda 2030. En contra. Además, la Agenda 2030 es impresionante. Es la excusa que tienen muchas personas que se entiende por la Agenda 2030, pero si se entiende por la Agenda 2030, que en el fondo se renuncia a la soberanía nacional, se renuncia a la manera en que nosotros queremos gobernar nuestro país, dirigir nuestro destino. Esto es muy de la lógica de que viene alguien de arriba a decirnos cómo deberíamos vivir. Yo prefiero mucho más que de abajo se nos diga cómo queremos vivir, cómo queremos surgir, cómo queremos salir adelante. Y por tanto a mí me llama la atención que de repente organismos internacionales decreten como verdad revelada, como si no hubiera espacio a la discusión. O sea, la ONU dice los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Bueno, por supuesto, si hay derechos sexuales y reproductivos no hay problema. ¿Pero eso significa entonces aborto? Bueno, entonces estoy en contra y tengo el legítimo derecho a estar en contra porque creo profundamente en el derecho a la vida. No, es que la ONU lo dijo como si fuera un organismo sacrosanto, angelical, que no está compuesto por seres humanos, como que si ninguno de ellos tuviera ni una intencionalidad, ni una vigencia. Piensa tú que nosotros hemos tenido a la presidenta Bachelet con el cariño que cualquiera puede tenerle, pero la ONU nombró a Michelle Bachelet termina su gobierno, se da un cargo a la ONU. ONU Mujer, después ONU encargada de derechos humanos, y te aseguro que no hay expresidentes de derecha en el mundo que después están trabajando en la ONU. Estoy diciendo de la manera más simple la tendencia que muchas veces estos organismos internacionales tienen. Son organismos internacionales valiosos como punto de encuentro, pero no para decretar verdades reveladas. Eso es mucho mejor que lo decreten los ciudadanos y para eso está la elección.
Exactamente. Para eso está la soberanía, ¿no? La soberanía en el pueblo. Entonces, capítulo especial para Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad. ¿Qué te parece que ya no esté dentro del índice este capítulo? Así, a favor de que, o sea, perdón, a favor de que esté. Ahora, ¿por qué lo Claro. comento? Primero porque es verdad que en nuestra historia política constitucional no había estado con un capítulo aparte, pero ya se había regulado de esa manera en la Constitución de 1980 y así se mantuvo en el 2005 en la reforma suscrita por el presidente Lago. Entonces ahora cuando se trata de sacarlas, bueno, es como que se está en cierto modo como denigrando, o sea, como dándole un rol menor, cuando las Fuerzas Armadas demuestran día a día su rol fundamental en la sociedad. Tanto es así que las tropas del ejército y de la Armada están desplegadas en la Araucanía hace más de un año, a solicitud de un gobierno de extrema izquierda que dijo que no lo iba a utilizar. Nuestras Fuerzas Armadas están desplegadas en Colchane y en Tarapacá precisamente por la incapacidad del orden político normal para enfrentar una situación. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas demuestran en los hechos día a día su importancia, yo no veo por qué eso no esté expresado en la Constitución, más aún cuando admitamos que la Comisión de Expertos fue bastante generoso a la hora de hacer el índice de los capítulos. Exactamente. Entonces, eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, cuando se utilizan instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o cuando yo estaba viendo ahora algunas de las enmiendas que se pretende como es deber del Estado el reconocimiento de los crímenes del pasado y la no repetición. O sea, de nuevo, ojo, que se está redactando una constitución. Y se está redactando una constitución para los próximos 30 o 40 años. A mí me da la impresión que se está cayendo a veces del mismo error de tratar de poner articulitos para contentar a ciertos grupos. Y esto yo se lo digo a la izquierda, pero también a la derecha. En un programa de radio te me preguntaban cuál es el rol del Partido Republicano. Bueno, el rol del Partido Republicano y también de Chile Vamos, pero que quedó como segunda parte de la coalición, bueno, es redactar una constitución, proteger de la mejor manera los derechos y libertades de las personas, limitar al Estado, no hacer un programa de gobierno. Y yo creo que el Partido Republicano puede, y yo espero que así sea, y tiene gente muy bien preparada para ese nivel. Yo me acuerdo que voté por Luis Alejandro Silva con la convicción de que hiciera el mayor y mejor aporte en este consejo. Bueno, para hacer un borrador propuesto a los chilenos de constitución, no de programa de gobierno, porque los chilenos elegimos gobierno en las elecciones presidenciales. Yo no voté por Gabriel Boric, voté por José Antonio Kast, me hubiese encantado que José Antonio hubiese ganado, soy opositor a este gobierno, pero los chilenos decidieron este gobierno para gobernar, nos guste o no, pero también eligieron una oposición, y eligieron una oposición para decirle que no muchas veces ese gobierno. O sea, a veces la gente cree que solo se elige gobierno y como que si no se eligiera oposición, la oposición a veces olvida que fueron elegidas para una alternativa, para mostrar algo distinto. Bueno, Claro. yo soy de idea ahí que nosotros pudiéramos tener una constitución y que no estemos consagrando vía constitución pequeñas como luchas históricas, por muy importantes que sean, por muy valiosas que sean para ciertos grupos, pero la Constitución no es el lugar adecuado. No es el diario, la Constitución no es un diario mural donde lo llenemos de papeles, de avisos importantes, de datos prácticos, de anécdotas, de efemérides, está fantástico, pero no es en la Constitución. En la Constitución garantiza los derechos y libertades de las personas, establece la separación de poderes y limita el Estado. Podemos establecer algunas cosas más, por supuesto, pero convertir nuestra Constitución en un diario mural para tratar de garantizar su aprobación, creo que es un error que la convención pasada ya vivió. Muy bien, muy bien. Bueno, esa ha sido entonces nuestra sección a favor o en contra con Julio Izammit. Y, por supuesto, agradecerte, Julio, la participación en el programa del día de hoy. Por favor, adelante con las últimas palabras para nuestros espectadores. No, darte las gracias también por la invitación. Ya es el programa más de 70 programas en que tú te has dedicado a analizar esta mirada y a ver lo que está pasando. He escuchado a varios amigos aquí, a Claudio Salinas, a varios más que han participado, y yo creo que es muy relevante. Primero, porque nos permite reflexionar mejor de lo que estamos viviendo. Segundo, porque nos permite asumir posición. Y yo creo que en la discusión actual es tan importante lo que está en juego que no podemos caer simplemente en valorar como que estamos aburridos del partido, como ya estamos cansados del partido y lleguemos a acuerdo para terminarlo lo antes posible. No, podremos estar cansados, podremos ya estar agarrotados, podemos tener algún desgarro, pero hay que seguir jugando el partido porque está en juego la final de la Copa América. Entonces, Gary Medel en la final de la Copa América dio la vida. Entonces, no nos cansemos porque se está redactando una constitución y puede gustarnos o no. Y podemos estar en contra quizás de este proceso y mucha gente está en contra de este proceso, pero está ahí, está pasando.
y por tanto, mientras esté pasando, hay que tratar de que sea lo mejor posible. Y si no se puede, bueno, los chilenos somos libres de las elecciones de votar de la mejor manera en conciencia, si es que el próximo borrador va a ser mejor o peor que este. Exactamente. Bueno, queremos entonces nuevamente agradecerte y esperar que para una próxima oportunidad podamos contar con tu participación nuevamente, Julio. Así que muchas gracias. Feliz, pues con el mayor gusto. Un gran abrazo, que estés bien. Que tengas lindo día. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Julio Izammit. Él es exministro, fue ministro con 30 años. Qué jovencito. Exministro de Bienes Nacionales durante el segundo periodo de Sebastián Piñera, si mal no recuerdo. Entonces, los espero el próximo jueves. Vamos a estar tocando otro nuevo tópico. Les recuerdo que hoy día comienzan a las 3 de la tarde el pleno de la comisión experta, así que no se pierda esa discusión. Van a estar hoy día en la tarde y ya desde mañana en doble jornada, mañana y tarde, resolviendo todas las enmiendas y en realidad todo lo que presentó cada subcomisión. Son 4 subcomisiones que se llevan al pleno y finalmente vamos a tener este anteproyecto. Esperamos ya que para el próximo programa del próximo martes. Así que bueno, dicho esto, les agradezco su paciencia, su participación en el programa del día de hoy, el habernos acompañado. Por supuesto, agradecer a Fair Supply, que siempre hace posible llevar este programa hasta sus hogares. Les recuerdo, por supuesto, antes de terminar, dele me gusta, comente, comparta usando el hashtag Espejo Constitucional y vamos entonces ahora al cierre de este capítulo. Muy agradecida, los espero el próximo jueves a las 9 de la mañana como siempre. Que tengan lindo día y nos vemos. Chaito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar también en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada